Recording in progress. Buenos días a todos. Hoy estoy muy contento porque estamos realizando una otra vez el Día Internacional del Latino. Esto es el evento el más importante por nuestra asociación y este año lo estamos realizando con la Autoridad Nacional de Israel y tiene una audiencia mucho más grande. El segundo punto es que este día fue dedicado al nombre de nuestro amigo Ari Chiprut. Laboró mucho para nuestra asociación, malorosamente lo pedimos unos cuantos meses antes. Hoy debemos de conmemorar nuestro amigo Selim Hubesh, que fue un pionero por la música sefardí y años laboró con el grupo Los Pacharos Sefaradis. Debo de decir que maravillosamente este año pedimos y a nuestro honorario presidente de nuestra comunidad, el señor Versión Pinto. Queríamos realizar este día en un auditorium, en un salón, y tocar la mano de nuestros amigos. No reímos, porque esta corona no desapareció completamente, pero creo que es la vez al cabo que estamos haciendo esto solo en el Zoom. El año que va a venir, espero que vamos a topar la posibilidad de tocar la mano de nuestros amigos. Queríamos invitar ciertas personas, pero no realizamos ni esto. Espero que este día va a ser reunido y vos va a placer lo que vas a mirar en el Zoom. Buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenidos nuestros amigos del mundo entero. Este año, malorosamente, estamos en Zoom. Creo que, como dije yo, el año que viene, o espero que lo vamos a hacer en la Shema. Inshallah. Hoy estamos celebrando el Día Internacional del Ladino Judeo Español de Estambul y también estamos cooperando o colaborando con la Autoridad Nacional del Ladino en Israel. Un momento, está viniendo un eco, va a mirar a matar la voz. Creo que ¿dónde está? No sé, como yo no me entero de cosas técnicas. Ahora sí. Bueno, ahora yo creo. Bueno, este año estamos colaborando. Estamos colaborando. Un momento.
Un momento. Estamos colaborando con la Autoridad Nacional del Latino en Israel porque normalmente el Día Mundial del Latino es el 17 de marzo. Ama, como sabéis, bueno, el 17 de marzo era Purim. Este año cayó un padre. Y por esto no pudimos hacer un otro día especial para el Día Latino. Por eso vamos a ver ahora Eliezer Papo que nos va a dar esto y vamos a también empezar el programa y el Día Nacional del Latino en Estambul y también el Día Mundial del Latino. Caros amigos y amigas, hermanos y hermanas, o como se decía en la ciudad de Sarai, confratelos y confratelas, antes que todo en esta época de fiestas os auguro buen Purim y buenos años, años muchos y buenos. Afuera de esto también os auguro buen Día Mundial del Latino. Como sabéis, la Autoridad Nacional del Latino y su Cultura en Israel fue fundada por ley, por una ley que pasó en el Knesset, y la ley fue promulgada el día 17 de marzo. Y nosotros decidimos de celebrar este día como Día Mundial del Latino, de vez en cuando haciendo unas actividades nacionales y otras veces unas actividades internacionales, y para que no se hagan duplicidades, el resto de las comunidades celebraban el Día Mundial del Latino en otras ocasiones. Ahora lo que pasó es que el año pasado tuvimos una celebración mundial conjunta de más o menos todos los factores centrales en el campo del latino. Y este año nos se hizo imposible de marcar justamente el día diado porque el 17 de marzo salió Purim. Y no se llama Purim, sino el Purim general, quiere decir el Purim que se celebra afuera de Jerusalén en el mundo mundial. Y como ninguno de nosotros no puede, afilú el latino con todo el cariño y todo el amor que tenemos por la lengua y por la cultura, no puede competir con el Purim que va celebrándose al seno del pueblo judío miles de años. Entonces, en lugar de hacer algo cerca a tiempo y para que no se haga competición entre nosotros y la comunidad más importante de la diáspora, que sin ninguna duda hoy en día es la comunidad de Turquía, y en el seno de la comunidad turcana, la comunidad de Estambul. Entonces, decidimos de ver esta celebración del Día del Latino, del Día Mundial del Latino en Estambul, como una celebración central, mundial, y en el nombre de la Autoridad Nacional del Latino y su Cultura, mismo como al nombre de su presidenta, la profesora Tamar Alexander, y al nombre del comité dirigente y a mi nombre personal también, vos auguro el más mayor Día Mundial del Latino en el mundo, y les mando agradecimientos especiales a la gente que hicieron todo esto posible, especialmente a Silvio Ovadia y a nuestra Karen Gerson Sharjón del Centro Sefaradí de Estambul, cuyo labor estamos admirando todos en el mundo. Entonces, años muchos y buenos, y este Día Mundial
que tenga hermanos y esta celebración que tenga hermanas, y al vernos siempre en alegrías. Bueno, tenemos unos problemas técnicos. Creo que el museo se olvidó de pagar para 1,000 personas. Y me dijeron ahora en el teléfono que si pagan ahora, ya pueden decir el número. Bueno, yo no puedo hacer ahora. Bueno, estamos continuando con nuestro programa. Todos pueden ver el programa en Facebook. Ya habíamos enviado el link del Facebook también. Y ahora ya sabes que después de el año pasado, el Día Mundial del Ladino, se había creado una poesía nomada y del ladino. Nuestra querida Liliana Belmonte lo hizo en un clip de música maravillosa, y ahora veremos el clip del himno del ladino. Años con dolor, nunca nos olvidemos de acordarte con ardor. A las padres, lindas madres, con esplendor te van a cantar, y de ti, oh mi querida, nunca no me voy a hartar. No te ama todo el tiempo, ni la guerra ni la dolor. Sos la candela sola que brilla en nuestro corazón. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. En Portillos te cantaban en la huerta de la flor, y yacillos te abrazaban vuestra lengua de amor. Las hermanas, los hermanos hoy te cantan con pasión, que estés recios y sanos en el mundo en Sion. No te ama todo el tiempo, ni la guerra ni la dolor. Tú sos la candela sola que brilla en nuestro corazón. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. Candela sola que brilla en nuestro corazón.
А есть под Оренбургом фонтанчик с черным дельфином. И в жизни видеть лишь раз его доводилось всем тем, кто проходили его мимо. Фонтанчик с черным дельфином. Представьте, браты, что есть стены у дельфина. Коридоры длинные, окна, решетка, литрина. И люди спинами кверху, ну как дельфины в вечном плавании. Зодеяния злые, там не принято считать дни, считать годы. И нет звонка второго вестника свободы. Там поломаются самые дерзкие грешники мерзкие, у которых слезы все пресные. Там дни все будни, там в крови все руки. И не уйти оттуда, как на подводном судне утащит тебя в клуб соль и летских глубин. Единственный в мире злой черный дельфин. Фонтанчик с дельфином, вся жизнь тебя мимо. Como vos habíamos dicho, y Silvio dicho al empecillo del programa, este año el Día Internacional del Ladino Judeo Español Estambul está dedicado a nuestro querido amigo Henri Chiprut. Y engané en que lo pedimos a una edad muy manceba. Es aún más triste cuando se troca la sirá, porque el mancebo tiene ainda mucho de hacer en su vida que esperamos será larga y fructuosa. Esto era especialmente verdad por Henri, que hizo y hacería muchas más cosas si la salud le permitía. Henri era un mancebo lleno de inteligencia, lleno de sabiduría, lleno de amor por su hijo y su familia, lleno de ideas originales. Henri era un hombre técnico y científico. Combinaba su creatividad con su sabericio técnico. Él, cuando vino a nuestro centro sefaradí, nos revivió con sus ideas, su energía y su convicción fuerte que podíamos alargar la vida de nuestra querida lengua, el judeo español, y que podíamos empezarla a las generaciones siguientes. Sus ideas tuvieron mucha reushida. Él creó el canal de YouTube del Centro Sefaradí. Él hizo los videos que tenemos ahí. Él tomó un rol importante en los días del ladino con sus ideas bastante creativas. Henri también era uno de los miembros del grupo de teatro Amigos para Siempre y como vaya a ver hoy, tomaba parte en los teatros que aparellábamos para el Día del Ladino. Henry era también miembro del grupo Shadarim, grupo de representantes de países activistas en el mundo del ladino. Henri, Jan Rodríguez y yo, representantes de Turquía, lamentamos de corazón la piedrita de un Shadar tan valuoso. Querido Henri, que sepas que nos estás mancando muy mucho, especialmente en este Día del Ladino, que sin ti no fue muy colay y no se está haciendo muy colay. Que tu alma repose en Gan Eden, Pasha. Somos dos hermanos, mi hermanico y yo, y éramos bastante fuertes cuando éramos chicos.
Y cuando nos asneábamos mucho y mi madre no podía salir a baix con nosotros, me enviaban de mi padre diciéndome, vatan de tu padre en la otra camareta, que te dé un poco de alicobení. Y yo, como la boba que era, me iba y le demandaba alicobení. Nunca supe lo que era, lo que quería decirme, ahora ya me lo ambesí. Y como sos daenda muy fuerte, la ambesí a mi nieto lo que quiere decir al hijo Beni ahora. Él sabe lo que es. Y mi hijo no le puede dar esto, ¿no, corazón? Sí. Para esto, que empecé mi relación con la lengua. Okay. En verdad, lo que me afectó con la lengua es que yo me percibí que yo conozco esta lengua. Lo que se pasó es la misma cosa con Karel, con todos que tienen mi edad. En la casa no me hablaron ni trataron de empezarme esta lengua. Ama con una chica diferencia. Cuando yo nací, mis parientes moraban en la casa de mis abuelos, lo que se llamaba en aquellos tiempos Mesa Franca. Morimos allá hasta que yo tenía 2 años y medio y después fuimos a nuestra casa. Como morábamos muy cerca de ellos, siempre tuvimos un contacto. Curto lo haré, yo me engrandecí con mis abuelos. Y en aquella casa, ellos hablaban en ladino entre ellos, pero con mí siempre hablaron turco por las mismas razones que Karel nos contó. En primero, esto era cuando tenían cosas de hablar en los sujetos que no querían que yo entendiera, y después, poco a poco, ya empecé a entender. Y ellos se apercibieron que yo de esto, continuaron de hablar en ladino, por las cosas más seriosas, empezaron a hablar entre ellos en francés. Esto continuó hasta que yo tenía 11 años, cuando empecé en la clase de preparatoria de Saint-Benoît, y me empecé el francés, y fui capaz de entender el ladino y el francés. Allá, quitar en medio una otra lengua, el griego, que yo no fui capaz de entender nada, no reusí a empezarme. Esto todo es para decir que desde mi chiquez yo tenía las orejas llenas con esta lengua. Pasaron muchos años y vino la edad de Internet y salieron los grupos de correspondencia como la Ladino Comunidad y las otras. Yo empecé a meldar esto en estos grupos, meldar textos escritos en ladino sin aprobar de escribir ni de hablar. Sí, que su alma repose en Gan Eden, ¿cuál lo podemos decir? Siempre un aficionado de nuestro Día del Ladino es Seifi Ishman y siempre nos prepara filmicos maravillosos. Este Día del Ladino nos preparó un film que se llama Humor Judío en el Cinema. Ya vaya a ver que está una maravilla. Forti Barocas y yo urasheimos un poco a escribir los subtítulos de todos los pedacicos de filmos que nos mostraba en judeo-español. Y aquí está el film de Seifi Ishman. Buenos días a todos. El tema de hoy va a ser el humor judío en el cinema. Hice esta presentación en turco el Día de Judaísmo en Europa antes 2 años. Hoy lo va a hacer en ladino por la primera vez. Si se entra al Google, al Yandex o un otro buscador, y si se escribe humor judío en el cinema, vos sale 2 temas. La primera es los judíos en el cinema y la segunda, el humor judío. Ahora, yo mezclé estas 2 temas de los filmes que vi, de las recomendaciones de los amigos, y hice un collage que este collage vos va a hacer reír de vez en cuando y pensar también. Antes de mostrar estas secuencias,
Vos quiero hacer una chica explicación sobre el humor judío. En la tradición judía, el humor tiene una historia dependiendo de la Biblia. Se puede decir que el origen del humor se tomaba en la lengua de Yiddish, que se hablaba en la Europa del Este, y de los escritores que hacían humor en esta lengua. El humor es un arte que sale de las críticas, de los chistes, de las anécdotas, de burlarse de la gente o de la situación política. Podemos examinar el humor judío en tres partes. Humor de los siglos XIX, que se llamaba también el humor de Shtetl. El Shtetl era una ciudad chica, o digamos un pueblo chico en la Bielorrusia, Ucrania o Rusia, con una población judía de 1,000 a 2,000 almas. Estas personas vivieron con pogromas a lo largo de los siglos, pogromas que significa exilios, torturas y violaciones. En estos lugares la religión y la vida eran inseparables. Todos hablando yiddish, el pueblo disfrutaba de cantos, bailes, teatros, pantomimas, chistes y cuentos. Esto era la mejor forma de olvidarse de la miseria. El humor que se hacía era burlarse del antisemitismo. Así que el humor fue el amigo del día negro. El pesimismo se convirtió al optimismo con humor. El humor del siglo XX se identifica con el humor americano. El folclore de Europa Oriental se trocó en este continente. El antisemitismo dejó el lugar a la asimilación. Chistes y anécdotas eran sobre trocamiento de nombres y de religión. El tercer es humor americano. Los humoristas judíos nacidos en este país en América se consideraron como americanos, eran parte de este país y utilizaron solo el inglés. Dieron sus opiniones sobre la religión y las familias. En este siglo nació un nuevo tipo de humor que se llama stand-up comedy. Danny Kaye, Jerry Lewis, Eddie Cantor, los hermanos Marx fueron los primeros artistas de esta nueva comedia. Actores como Bette Midler, Goldie Hawn, Jerry Seinfeld, David Larry se hicieron famosos en este género y después en las series de televisión. Mel Brooks, Woody Allen y directores como los hermanos Coen utilizaron el humor en el cinema. Mas hay películas como Un hombre serio de los hermanos Coen, que es un film de humor Preto. Los judíos que vinieron de Marruecos, de Alger y de Tunisia se adaptaron fácilmente a la vida de Francia. El humor que hicieron fue el mismo como la América. La segunda generación adaptó el stand-up como Gad el Malech, que vos va a mostrar verso la fin de las secuencias. El primer ejemplo que vos va a dar es el film de Mel Brooks que se llama La historia del mundo, un film de 1981. Moses went to the mountain, and God spoke unto him. Moses, this is the Lord thy God, commanding you to obey my law. Do you hear me? Yes, I hear you. A deaf man could hear you. What? Nothing, Gonish, forget it. Oh, Lord, why have you chosen me? What would you have me do for you? I shall give you my laws, and you shall take them unto the people. Yes, Lord!
Lord, I shall give these laws unto thy people. Hear me! Oh, hear me! All pay heed! The Lord Jehovah, has given unto you these 10 commandments for all to obey. El film empieza de la Edad de Piedra hasta la Revolución Francesa, burlándose de toda la historia. Y cuando mostró a Moshe, que es el profeta el más sagrado por nosotros, por los judíos, fueron los evangelistas que se ofendieron y se enervaron. Los judíos ya son habituados, ya son abusados a este modo de humor. Y fueron las reformistas en América que demandaron cuál había en la otra tablet que se rompió. Keeping the Faith, mantener la creencia, es un film de Edward Norton, realizado en el año 2000. Os va a mostrar una secuencia del film mostrando el Brit Milá. Horrorosamente que no hay moles de este género. Cuando las hijas tienen doje y los hijos treje, hacemos las bat y bar mitzvahs. Cuando yo estaba mostrando estos filmes a los turcos, a la audiencia turca, debía de explicar todo uno a uno lo que es las tradiciones, cómo hacemos todas estas fiestas. Aquí no hay nada de explicar, porque ya conocemos todo. Y quiero decir también que ya no es fácil cuando se tiene 11, 12 años de empezarse ivrit por aparejarnos al bar mitzvah. Y ya es hermoso de tener una voz hermosa que se sale a la teva y que se melda la perasha de la semana, no como este joven. Reshit, bara, bara, Elohim, Elohim, et ha'aretz, v'ha'aretz, v'ayta. Okay. It's okay. Take a break. I suck. They're gonna take away my yarmulke. No. You don't suck. I suck. Okay. Yes, you do. You suck. But that's okay. You're supposed to suck. This isn't a talent contest. This is a rite of passage. I mean, happens in all cultures. It's about you being 13 years old. God knew that your voice was going to change when you're 13. There's a reason why you got to do your Haftorah at this age. It's a challenge. God is challenging you. He's calling you a chump. So you got to come back at him. You got to say, hey, Hashem, you think you can scare me with a little biblical Hebrew just because my balls haven't dropped yet? I'm serious. You got to show him what Alan Klein's made of. How? By sucking with style. Embrace the suckiness. Just say, I love that I suck. I love that I suck. Good, but own it. Say it. I love that I suck. I love that I suck. I love that I suck. Good. You play. I love that I suck. Keep going with that. I love that I suck. Okay, good. I'll see you next week. Yo me había olvidado un parte del discurso. Y la mamá asentada arriba, con el chapeo de Kaplin. Cuando vido que me olvidé, fue las dos manos en la cara, que se muera Suzanne y no. Esto no me olvido. Shabbat ya es sagrado y es bastante hermoso de oír un Shabbat Shalom en la sinagoga la de mañana. Take it nice and easy. Win them over slowly, okay? Shabbat Shalom, everyone. Oh, guys, come on. Let's try one more time. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Thank you, Mom. Okay, my mom was the only person in the room approximating the level of Shabbat Shalominess that I think we can hit. Give me something I can work with, folks. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. All right.
Now we're ready to dump. I know. I know. I know. But seriously, what is the story of Sodom and Gomorrah really about? Anybody? Steve Posner. Sexual perversion. Sexual perversion. Steve Posner's watching a little too much Spice Channel. And Lot takes them in and he protects them. What happens next? Anybody? Greta Mustman before she pulls her rotator cuff. God spares Lot and his family. Bingo! 2-week cruise for Greta. We're going to the Bahamas. You know, when you think about it, God is a lot like Blanche Dubois. He's always relied on the kindness of strangers. And that's really what the story's about. It's about us taking care of each other. God relies on us to take care of each other. El día de Shabbat, como lo sabéis, no se elabora y tiene reglas especiales que deben de ser adaptadas. Ahora vamos a ver el film de Robert Aldrich que se llama Frisco Kid, con Gene Wilder y Harrison Ford. Un rabbi que vino de la Polonia a New York y de allá se quiere ir a San Francisco, mas no sabe cómo irse. Un ladrón que es buscado por los sheriffes lo va a acompañar, mas es un día de Shabbat. Not ready. Lehagid ki yoshot suri yovlo soboy. Church over. We better make tracks. I figure they know pretty much where we're at. Ain't gonna take them too long to find us. Hold still, Horsey, be good. Can't really afford such a late start. What the hell are you doing? I don't ride today. What are you talking about? Today is Saturday. So? I don't ride on Saturday. Well, I know that, but don't tell me you ain't gonna ride today. I ain't gonna ride today. I asked you not to tell me that. That's what I'm telling you. But this ain't no ordinary Saturday. Why is this Saturday different from all other Saturdays? 'Cause this Saturday, there's a hanging posse chasing us. I promise you, right now, they're doubling back to that stream. I don't ride on Saturday. Jesus, you give me the pee-doodles. There ain't no Jews in that posse, you know. They'd as soon string you up on Saturday as any other day. They don't give a shit for your holidays. Don't you know that? God damn it if I'm gonna walk. I've asked you not to say that. They're coming. Damn you. I'm coming. Now. Not yet. Now. Not yet. Now. Now. God. Hajam en hibrid quiere decir sabio, persona que da consejos, como en el shtetl es el más sabido que da sus opiniones, como el film de Anatevka. And in the circle of our little village, we've always had our special types. For instance, our beloved rabbi. Rabbi, may I ask you a question? Certainly, Leibish. Is there a proper blessing for the Tsar? A blessing for the Tsar, of course. May God bless and keep the Tsar
far away from us. Bueno, todos los jajames no son como el jajam de Anatevka. Ahora vamos a ver a Rabbi Jacob en Francia. Un monsieur que no quiere bien a los judíos hace un hecho con unos algerianos. Ellos no les place la manera que se comportó y los algerianos empiezan a buscarlo. Estando en el aeropuerto de Orly en París, para fugirse de ellos, entra a las toaletas y ve los vestidos de Rabbi Jacob que venía de New York. Sale del aeropuerto vestido con aquellos vestidos y la familia de Rabbi esperando afuera le abren los brazos para recibirlo con grande amistad. El monsieur que era antisemita se topa justo en medio de ellos. Il faut les bénir, oncle Jacob. Ils sont tous venus pour ça, vous savez. Il est modeste. C'est une modiste. Montez, oncle Jacob, montez, on va vous souhaiter la bienvenue, allez-y. Montez, montez, sortez la tête dehors. Allez, oncle Jacob. Ça, vous croyez à eux? Tout ça, c'est de votre faute. Attendez que je leur dise qui vous êtes, vous allez voir. Silence! Silence! Taisez-vous! Silence! Taisez-vous! Bienvenue à toi, Rabbi Jacob, ô notre maître vénéré, puits de science, luminaire céleste. Vous avez entendu? Ça, c'est bien. C'est très bien. En souvenir de ce grand jour, accepte ce modeste Streimel. Oh, les beaux Streimel. Ces divisions, je les mettrai les dimanches. Le samedi, pas le dimanche. Il me dit les dimanches. C'est pas les dimanches, c'est les samedis. Silence! Rabbi Jacob, elle va parler. Allez-y, dites quelque chose. Cher Rosenfeld! Herr Rosenberg! Cher Cachet! Mais non, pas ça! Alors, cher Lévy! Tenez, ça fait rien, gardez tout. Oncle Jacob, je m'excuse 1000 fois. Il faut descendre, les taxis, il va partir. Oui. Il va sauter. Qu'est-ce que je vais leur dire à tous ces gens-là? Ils vont me poser des questions. Faites comme eux. Quand on pose une question à un juif, il répond toujours par une autre question. Ça lui donne le temps de réfléchir à la question. Ah bon? Jacob, tu me reconnais? Et toi, tu me reconnais? Non. Eh ben, tant mieux. Nous avons 1000 questions à te poser. Eh bien, moi, j'en ai 2000. Sí, y seguro que el Shabbat lo van a llamar a la teva
para darle el honor de medar la perashá de la semana. Rabbi Jacob. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, sans vous commander, oncle Jacob, c'est à vous de la lire la Torah. Non, je ne peux pas. C'est trop de l'honneur. Je suis encore plus émotionné que vous savez. Vous aussi, Rabbi Seligman. Oui, quel honneur pour ma famille et ma personne. Je vous en prie, Rabbi Jacob. C'est l'hébreu. Ça se lit de droite à gauche, comme l'arabe. Alors, les grands honneurs, je vais la faire à l'Arabie Seligman. C'est lui qui va la lire l'hébreu. La lunette, la main, et là. Et ça se lit de la droite vers la gauche. Ya tenemos muchas fiestas. Ya empieza con Rosh Hashanah y justo 10 días después es el Yom Kippur, que para todos los judíos es sagrado. Vamos a ver en el filme de Woody Allen, Radio Days, cómo pasa este día en la familia. It's terrible. They have no respect. They should be thrown out of the neighborhood. Disgrace. My nerves on edge because I'm so hungry. You think they fast? They don't care about the high holidays. They eat even though you're supposed to fast. Grandma can't stand the radio next door. It's awful. It's just awful. Wait a minute, Dad, I don't understand. I thought that you're allowed to turn it on. No, for 24 hours you're supposed to do nothing. You can't even turn on a light switch. Just sit and fast and pray and atone for your sins. Well, how come they're not? Well, what do they care? They're communists. That's right. They don't believe in religion. Abe, go speak to them. What, you want me to talk to them? I'd like to burn their house down, but I'm not allowed to light matches today. If they don't believe it themselves, at least they should do it out of respect for the neighbors. It's terrible. They're Jewish, but they don't believe in God, just Stalin. Well, I'm just going to go tell them a few things, that's all. Hey, listen. What the hell are you doing? Turn off the radio. Huh? We're praying in Praying? Yes. What good is that? You should be working for the benefit of your fellow man. It is a sin to work today. It's a sin not to work. Oh, Are you going to pay for please, expense? today is the most holy day. Can't you please turn off the radio? Get off. He's been there over an hour. Yeah. Meanwhile, the radio's still on. Babe, they're still carrying on. What'd you do there for over an hour? Oh, I talked. Or should I say I listened? Hey, you didn't eat. I did eat. Hey, we're fasting! They're right. It's silly. Oh, my God. I mean, look, I should fast to atone for my sins. What are my sins? Who did I bother? The only sin is the exploitation of the worker by the bosses. Did the daughter get a hold of you? No, you see, the problem is not between man and some imaginary super being. It's between man and the owners of 90% of the world's wealth. Hey, what do you mean, some imaginary super being? You don't believe in God? The religion is the opium of the masses. That's the Hey, problem. God will punish you. No, God is not interested in me. What's the matter? What is it? I have chest pains. Hey, really? My goodness. Hey, are you all right? I can't breathe. No, stop it. Can't Just relax. Try. Just relax. Breathe out slowly. Abe, I told you God would punish you. You see, I was right this time. He was right. All right, I'll get the doctor's number. Well, maybe it's indigestion. What did you eat over there? Some pork chops. And some clams. And chocolate pudding. Babe, how could you do this? And some French fries. French fries? You ate French fries? You won't eat my French fries, but you'll eat the Russians, the commies' French fries? I'm gonna get him some bicarbonate. That's too good for him. He deserves an enema. Oh, seal. Yeah, right. Gad El-Malech es un artista marocano, nacido en Casablanca. Se fue a Canadá por laborar y empezó allí su carrera de artista en Montreal. Vino a París cuando tenía 22 años
y empezó en París con el stand-up comedy. Su film Coco fue un muy grande suceso. Monsieur Coco, después que hace una grande fortuna, toma la Legión de Honor y mismo se lo mete en el échauffement. Invita 4.000 personas por el bar mitzvah de su hijo en el Stade de France, en París. Monsieur le préfet. Félicitations. Merci beaucoup. Cette soirée est tellement éblouissante. Ça c'est elle, hein. Comme je dis toujours, derrière un grand homme, il y a toujours une femme. Merci. Monsieur le préfet. Madame. Madame la préfecture. C'est ma mère. Coco, je t'en supplie, 2 minutes, s'il te plaît. Ouais. On a reçu l'équipage. Bon, ça, c'est les classiques. Vite, j'ai pas le temps. Attends, 2 minutes, s'il te plaît. On a fait une édition spéciale, on a travaillé toute la nuit, Coco. Ouais. C'est énorme. Fais voir. Regarde. La Kippa Disco. Imagine ça. Sur la tête de tous tes invités. Les mecs, ils dansent. Une demi-boule à facettes. Des lumières et tout, c'est énorme. C'est pas fini. La Kippa Africa. Simantov, Mazaltov, Simantov. Attends. La Kippa Paris. Parce qu'il y a la Tour Eiffel. La Kippa. La Tour Eiffel, Paris. La Kippa Paris. Ah ouais. On a... Ouais, c'est pas mal. Kippa Paris. Attends, Coco, attends, Coco, je t'en supplie 2 minutes. Celle-là, il y en a une seule au monde. Sur la tête de ma mère, Coco. Carnaval, plume, Brésil. Copacabana. Sur la tête de ma mère, t'es un tueur. Je m'en fais 4000 comme ça. 4000. Et voilà le travail. Magnifique. Magnifique. Non, vraiment chapeau. La seule chose qui me manque, si vous pouvez, c'est me mettre des poches un peu partout pour les enveloppes. Quelles enveloppes? Ben, les enveloppes qui vont offrir les gens. L'argent, il va être dans des enveloppes et il faut bien qu'ils les mettent quelque part. Où il va les mettre, là? Non, il faut des poches. Il faut une douzaine de poches minimum, c'est pas... Faudrait élargir la veste, alors, hein. À votre tour. Merci. Allez, à mon tour. Alors, comme vous me l'avez demandé, le tissu de votre costume est inifugène. Inifugène, ça veut dire ça brûle pas. Ok. Démonstration. Voilà, ça y est. Samuel, on va être au top. Vimos a Enrico Macias también. Woody Allen tenía una grande familia de 12 personas en su casa. Padre sin laboro, la madre bastante fuerte, oncles, tantes, cousines y la gran mamá en una casa chica. Tenía problemas con su madre porque en muchos de los filmes la muestra. I'm 50 years old. I'm a partner in a big law firm. You know, I'm very successful. And I still haven't resolved my relationship with my mother. You know, I had a dream the other night that she died. On the next corner. You're going the long way. Mom, I know how to drive to the cemetery. Yeah, you know. And slow up. You have to speed. I'm doing 30 miles. Listen, if you're gonna be nasty, I'm not going.
Hi, Mom. I hope we're not late. Hello. 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 Hi, how are you? Gee, you look terrible. Oh, this is very nice. Thank it's you. so cheerful. He doesn't like it. What do you mean I don't like it? It's fine. Huh. He thinks it's too Jewish. What does that mean? You know, his name is not Sheldon Mills, it's Millstein. She knows, Mom. She knows. I Be told her. quiet, I'm talking to her. You're losing your hair. He had such beautiful red hair when he was a boy. He was always ashamed of it. They used to call him Red. He hated it. Take some bread and butter. You know, his father, may he rest in peace, was completely bald, too. I'm not completely bald. You will be. What do you do, Lisa? I work in an advertising firm, part-time. It's a perfect job for me because it leaves me plenty of time to be with the kids. How many? 3. By a previous marriage. Eat your dessert. Here he is, 19 months adorable. old. And look at that little behind. Mom, please, enough already. Everything embarrasses him. He's always shushing me. He says I talk too loud when we go out, you know, like in restaurants. It's just too bad. What do I care if people listen? He was always ashamed. He used to wet the bed. Oh, God. Excuse me. I'll be right back. Mom, we're gonna have to go, really, because I got to get a cab back. And dinner was terrific. Look. Listen, Sheldon, don't get married. Mom, I don't want to discuss it. I want to discuss it. What do you know about that? After all, where do you come to a blonde with 3 children? What are you, an astronaut? Y por terminar, vos va a mostrar el filme que se llama Zelig, de Woody Allen, que es un filme de humor preto. Zelig es un mancebo que sufrió mucho en su chiquez y en su vida. En primero de ser judío, después de ser curto y feo. Un buen día, empieza a trocar forma físicamente y de carácter. Esto fue un milagro. Con el preto se hizo preto, con los franceses se hizo francés, con el gordo, gordo, y empezaron a analizarlo. Confronted by 2 overweight men at the request of the doctors. As the men discuss their obesity, an initially reticent Zelig joins in, swelling himself to a miraculous 250 pounds. Next, in the presence of 2 Negro men, Zelig rapidly becomes one himself. What will they think of next? Trying a new approach, Dr. Fletcher places the subject under hypnosis. Right. Now, tell me why you assume the characteristics of the person you're with. Safe. What do you mean? What do you mean, safe? Safe. To be like the others. You want to be safe? I want to be liked. Quiero estar en seguridad. Quiero ser amado. Quiero que me quieran bien. No pensás que estas palabras son las palabras de los judíos del mundo entero, de ser en seguridad y de ser amado. ¿No es así? Hoy quiero contarvos una cosa que hicimos en el Centro Sefaradí este año. Me llamaron de Barcelona, Ediciones Zefirum, y me dijeron que ellos traducen los libros de Tintín, quien no conoce a Tintín, demuestra chiquez, que traducen estos libros a todas las lenguas del español. Y qué bueno que estamos también adentro de la lista
de las lenguas del español. Y me demandaron si podía traducir uno de los libros de Tintín, que se llama Isla Preta, al judeo-español. Y seguro dije sí. Y lo traducimos, el libro, lo traducí el libro, y después mi amiga Güler Orgun hizo las correcciones. Y ahora, nuevamente, la semana pasada salió el libro a luz. Y esto os va a contar la coordinadora de los libros de las ediciones Zéfiro. Soy Ana Cendrera, directora editorial de Zéfiro Ediciones. Quiero hablaros de la colección que estamos publicando, que es la colección de las aventuras de Tintín, que las hacemos en diferentes lenguas y modalidades lingüísticas. Este proyecto lo hemos lanzado dos editoriales en coedición, que somos editorial Zéfiro Ediciones y Trilita Ediciones. Las dos tenemos la característica de que nos dedicamos al mundo del cómic y dentro de eso también estamos en Barcelona, en la ciudad de Barcelona. El proyecto partimos de que la lengua para nosotros es una riqueza cultural y queremos mostrar toda la diversidad lingüística alrededor de la cultura española. Esta colección además es una herramienta muy útil para el aprendizaje de las lenguas, porque creemos que el cómic además son los diálogos y es fácil para poder aprender una lengua, apoyarse en los dibujos, además de los textos, ¿no? Otra cosa que es importante también para nosotros es el personaje de Tintín. Tintín es un personaje universal que viaja por diferentes culturas. Está ligado no solo, por supuesto, a la cultura francesa, pero justamente es universal y puede mostrar a través, como hilo conductor, otras culturas. Además, se da la circunstancia de que Tintín es una colección que está traducida a más de 120 lenguas, por tanto, era el personaje idóneo, ¿no? Cuando iniciamos este proyecto con las joyas de la Castafiore, hicimos un listado de 20 lenguas y variedades lingüísticas. Pero tuvimos que elegir y al final empezamos con 6 lenguas en las joyas de la Castafiore. Después, el siguiente lanzamiento fueron los 2 Tintines de la Luna, Objetivo la Luna y Aterrizaje en la Luna, y allí elegimos 7 lenguas. Pero para este lanzamiento que estamos ahora, con la Isla Negra, este lanzamiento lo hemos hecho con 6 lenguas. Y en este lanzamiento hemos publicado la Isla Preta en judeo-español. Queremos quizá contribuir con la decisión de publicar el judeo-español, primero por la importancia que hay en la cultura española, lo arraigado que está también el judeo-español después de tantos años, ¿no? Y por otro lado queremos contribuir a que el esfuerzo de los sefardíes durante tantos años, pues por preservar la lengua, pues que tenga también un apoyo en las aventuras de Tintín. Y muchas gracias a todos y por colaborar también a que las aventuras de la Isla Preta de Tintín pues se den a conocer. Hoy también estamos conmemorando mi muy querido amigo de 45 años, Selim Hubesh, que su alma reposa en Gan Eden,
Yo lo conocí a Selim en 1976 cuando entré al Club Dosluk y a su mujer Rosette Hubesh en 1977 cuando ella vino al Dosluk. Desde aquellos años fuimos amigos íntimos. Selim era un hombre muy creativo, de muchas ideas originales y de un grande talento artístico. Tenía talento teatral y musical. Conocía muy bueno nuestra comunidad, como decía él, mi pueblo. Y su fórmula de una pieza de teatro que tenga grande suceso era judaísmo, comedia y música. Todos se iban ante Selim para tomar ideas y nunca no tornaban con las manos vacías. Selim era un compositor alabado. Siempre composaba canticas maravillosas y en turco y en judeo-español. Ama nunca pensaba que eran canticas de alta calidad. Mismo su cantica que se hizo tan popular, la romanza de Rica Curiel, tuvimos que hacerle un fait accompli una noche en la cena para poder incluirla en nuestro repertorio. Inshallah tendremos bastantes paras para quitar álbumes de sus canticas. Vos dejo ahora con sus canticas y fotos, que tu alma repose en Gan Eden, querido amigo. İkinci parçamız gitarist arkadaşımız Selim'in bestesi. Bunu sevgi için, barış için söylüyoruz. İnsanlar arasında her zaman mutluluk olsun. Camino feo de la muerte, por debajo nieve preta, pedazo de carbón quemado, el sol arriba en el cielo, ni árboles, ni pajaricos, ni flores, ni herbicidas. Rica Curiel, gloria de sangre.
muerte. Por debajo nieve preta, pedazo de carbón quemado. El sol arriba en el cielo. Ni árboles, ni pajaricos, ni flores, ni herbicidas. Rica, cruel, novia de sangre. En nuestro centro sefaradí tenemos señoras maravillosas que cada año nos cuentan cuentos, memorias y son siempre maravillas. Este año, de las tres, Shelly Gaon, nuestra querida Shelly Gaon, no pudo asistir porque tiene mucho hecho. Vamos a tener a Suzette Herman y a Anna Eskenazi contándonos memorias cómicas de sus vidas. Cuatro, 3, 2, 1. Καλώς-τους. Nina, 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 na. Nina, 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 na. Nina, 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 na. נשיר ביחד את המנגינה. Nina, 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 na. Nina, 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 na. Nina, 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 na. נשיר ביחד את המנגינה. נינה, 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 נה. נינה, 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 נה. נינה, 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 נה. נשיר ביחד את המנגינה. Queridas amigas, queridos amigos, bienvenidos al Día Internacional del Ladino. Vamos a pasar unos momentos alegres con Suzette Herman y Anna Eskenazi. Vos deseo un buen momento. Buenos días, amigos y amigas. Vos saludo de alma y de corazón. Hoy mira lo que vos va a contar. Un día de verano puro. Mi hermana está en Bodrum
y yo estoy en Antalya, arriba de un barco. Recibí un teléfono de la moza de mi madre, diciéndome que se debe de ir al lado de su hija porque su hija se cayó. Empecé a buscar piedades. Teléfono a una moza, no puede venir. Teléfono a otra moza, me dijo que está ocupada. Una otra y no topí moza. A la fin, me decidí de enviar a mi madre la moza mía. Ma como ella es muy luxiosa, no acepta todo. Le abrí el teléfono y le dije, hoy te vas a ir al lado de mi madre y te vas a quedar 2 días. Ella me dijo que no puede, que está con su familia. Le dije, mira, tú no sabes esto. Mi madre divina muy hermoso. Como que está hablando un poco y me dijo, bueno, ya me va a ir ante tu madre. Por aquí le telefoné a mi madre. Le dije, mamá, mira, la moza mía va a venir a quedarse al lado de ti. Le vas a endevinar el café y le vas a decir esto y esto. Ma no se lo digas todo en juntos. El primer día le vas a decir la meatad y al segundo día le vas a decir la otra meatad. Ella dijo, no te estés encudiado que ella lo va a hacer. La moza mía se fue ante ella, comieron en juntos. Después le dijo, madame, ¿beberemos un café? Mi madre le dijo, sí, veremos. Se sentaron frente con frente, bebieron el café. Ella voltó el finján y le dijo a mi madre, ¿me endevinas el café? Mi madre le dijo, trae, veremos. Y empezó a decirle todo lo que le dije. Ella, que estaba sentada de lejos, empezó a acercarse de mi madre, fina que se le encajó adentro de mi madre. Al segundo día, otra vez. Después de comer, bebieron café en juntos, voltó el finján y le dijo a mi madre que le endevine. Mi madre le dijo la otra meatad. Ella está saliendo loca del gusto de lo que mi madre le está contando. Al segundo día, la moza de mi madre ya vino y ella se fue. No pasó 3 días. Ella viene con 3 amigas, diciendo a mi madre que les endevine ya estas amigas. Mi madre dijo, yo no miro a todos. Ella dijo, te vamos a dar a 20 liras a cada uno. No, le dijo mi madre, yo no miro a todos. ¿Sabes yo a quién miro? Yo miro solamente al que viene y se echa en esta casa y me sirve. Si no, yo no endevino a ninguno. Y vos lo juro que ahora tengo 4 mozas debajo la mano para días apretados. Un viaje a la hucha del mundo. Honorable amantes del ladino, queridas amigas y amigos, cada vez que veía en las fotos de la National Geographic el Polo Norte con los perros huskies, me hacía soñar a un viaje a este lugar tan misterioso. Pescar en uno de los buracos que se abren en el bus y esperar con la caña en la mano para encontrar un pescadico mareado que se iba a acercar a mi caña. También quería subirme en la carroza del Papá Noel, grabada por los ciervos con los cuernos de muchas ramas y dar tornicos a través de los pinos llenos de nieve y bus. Y en otra carroza, grabada por muchos huskies, una raza de perros muy especiales, con ojos blues que te huracan con la mirada. Quedarme en las casicas hechas de bus, los iglus, y echarme arriba de las camas de bus. ¿Qué endivina podía decirme que me iba a ir a la hucha del mundo? Cuando le dije a mi marido que a la fin el viaje ya se va a hacer y que mi sobrinica
También ya estaba tras salida de salir a la conquista del Polo Norte. Mi marido, con toda su buena voluntad, ya estaba entesado, solo de pensar que debía de salir a medianoche de la cabanica para topar el water, el caminé, perdido en la nieve. Le dimos calar que él se va a quedar en Estambul y va a participar a un grupo de arqueólogos que estaban organizando un viaje muy interesante en Uzbekistán, ama con condiciones mucho más normales. Todo empieza con el primer paso que se da. Antes de todo, debíamos de vestirnos como los esquimós para no entesarnos. Aquellos años, topar vestimenta tan especial no era muy fácil. A la fin, ya topimos todo lo necesario, que pensaba Kaji más que nosotros. Reservaciones, teléfonos, billetes de avión y llamadas para reconfirmar todo, ya fue un laboro muy duro. Por fin, ya estamos en el avión para irnos a Helsinki. Qué emoción pensando a lo que vamos a topar y a lo que vamos a ver. Malajimes con nosotros y el avión que se está meneando como cuna. Después de pasar una noche en Helsinki, nos dijeron de tomar un autobús que va a llegar de otra ciudad y que debemos de esperar en la autoroute para ir a Lapland, hasta el Polo Norte. A la fin, ya estamos delante de la casa de Papá Noel, Rovaniemi, la capital de Lapland. Santa Claus nos espera. Fotos y fotos con Papá Noel. El Rodrigo con la cara riente y la Kyulaj colorada con el pomponico de lado. Nuestra emoción llegó a su máximo cuando nos dijeron de instalarnos en un iglú de bus. Atio, un iglú tan sabroso no podía existir en el mundo. Todo de jam. Un vidrio que no se rompe y la mayor sorpresa fue que la toaleta estaba aliento del iglú. Pecado y mancía que mi marido no vino con nosotros. Construyeron los iglús todo de jam para poder ver de noche los yugos de luces, que se llaman aureales boreales, y que acontecen muchas veces en esta región. Todo lo que habíamos soñado se hizo verdad. Las alabastrabadas con perros que parecían a lobos, con hoyos mavís, y las alabastrabadas con ciervos, que se resbalaban a través de la natura llena de árboles, de pinos. Apañaban los ciervos corriendo detrás de ellos, echando un lazo a sus cuernos. Vimos que algunos de los cuernos se rompían. Demandimos si no era mancía y dolor. Nos dijeron que no les duele y que les crecen nuevos cuernos como las uñas sin dolor. Otra emoción fue cuando llegamos a la línea del Polo Norte. Una emoción parecida a la línea del Ecuador que habíamos visto en África. La agua corría de un lado de la línea de la derecha a la izquierda y del otro lado de la izquierda a la derecha, y era una cosa muy rara. Lo más que nos estábamos buceando era de buracar el bus y de pescar, y esto ya lo hicimos. Como se dice en turco, oltanın ucunda bir balık, diğer ucunda alık. Lo que quiere decir, a un lado de la caña un pescado, al otro lado un boveado. Aspera, asno a la hierba nueva, aspera y aspera en aquel frío, y la caña me salía vacía.
Aquel día, cabe que ser que los pescadicos estaban en vacanzas. Mejor era que teníamos agua caliente en la camaretica y bebiendo chayecicos nos estábamos sintiendo mejor. Lo que comíamos era lo más carne de ciervo y pescados de la región. El alcohol que se bebe en abundancia les hace pasar las noches largas. En estos países que tienen casi la mitad del invierno, una luz de sol que no se echa totalmente. Y yo también bebí el licor típico de la región un poco más que el normal. Mas no me emborraché. Estas nochadas eran como si fueran días nubladas sin fin. Día es, noche es, ya te mareas. Cuando estaba en Lapland, encontré un africano. Estaba hablando con su madre y le estaba diciendo: querida mamá, aquí está haciendo muy frío y está haciendo lluvia. Ama, la lluvia está blanca. Ya no sé lo que va a pensar. Bonjour maman, c'est pour te dire que ici, il fait vraiment froid. Il pleut, mais il pleut blanc. Je comprends pas maman. Regardez, il y a que la pluie, mais il pleut blanc. Como todos los viajes, ya fue la hora de tornar. Sin sal y sin mal, ya estamos en casa. El Hoshkeldin de la familia nos hizo olvidar toda la cansencia. Cuando escapé 18 años y entiendo 19 años, le dije a mi madre: mamá, yo voy a tomar un permiso de conducir. Mi madre me dijo: ¿cómo de hija original que tengo? ¿Dónde le viene al tino ese modo de cosas? Sí, le dije, yo voy a tomar el permiso de conducir. Ay, me dijo, guárdate esta gana para otro día. Cuando vino mi padre a la noche, le dije a mi padre: papá, yo voy a tomar el permiso de conducir. Mi padre me dijo: dirección en la mano de una hija, ¿no es hermoso? Sí, le dije, yo lo voy a tomar. Cuando vino mi padre, que ha estado muy decidida, me dijo: mira, yo tengo un amigo comisario, le va a dar paras y te va a tomar este permiso. No, le dije, como yo estaba en la escuela y tenía amigos todos con ideas comunistas, le dije: yo lo voy a tomar el permiso con mi sudor. Mi padre se voltó por ante mi madre y le dijo: deja que haga lo que quiere. Esta no lo puede tomar en una vez. Ahora no están dando el permiso si no entra 5 o 6 veces al examen. Yo me fui, me metí un libro de tráfico, me embelí las reglas. Después mi padre tenía un amigo que se llamaba Kemal Bey. Le arrogué que me embelí un poco de dirección. Kemal Bey me quería mucho bien y con él 5 o 6 veces salimos al tráfico. Después vino el día del examen. Un policía sentó detrás y me dijo todo lo que debo de hacer. Lo hice y me dijo que ha pasado el examen. Y me dio en la mano un papel diciendo que con este papel me voy a ir al caracol de Shishli y va a tomar el Eliet 2 días después. 2 días después me fui al caracol en corriendo. En la puerta había un hombre, axilla de otro. Le dije: vine a tomar el Eliet. Él me dijo: aséntate en este banco y espera. Y yo me senté. Un poco después vino una hija a la edad mía. Dijo: vine a tomar el Eliet. Y a ella le dijo la misma cosa: aséntate al lado de esta hija en el banco, le dijo. No pasó 2 puntos. De enfrente de nosotros, una puerta se abrió. Y salió de allá un hombre alto, monstruoso, con 3 hijas a la edad nuestra, y las arronjó por ante nosotros y les dijo: asentaos en este banco. Yo quedé en las manos. Después, de otra puerta salió una mujer de una edad de 50 años. Y a ella le dijo:
Después se voltó por donde nosotros hemos dicho, levantamos. Todos nos levantamos en pies. Y se voltó por donde la mujer le dijo, ¿cuál de esas chicas te robó la bolsa? Yo ya salí loca, no sé cuál lo hacer. El corazón me empezó a chaftear. La palpitación la tengo en la boca. Los pies es más no me está deteniendo en pies, estoy sudando. La mujer nos miró en la cara a todas, dijo, no son estas. El comisario le dijo, míralas otra una vez. Ella nos miró otra una vez y cuando vino delante de mí, me empezó a mirar de largo. Yo ya estoy volada. En esto me vino al tino lo que me dijo mi padre en la mesa encomiendo. Mi padre nos iba dicho, si en este país os viene un problema a la cabeza, lo vas a arreglar en el lugar mismo. Al caracol si entras, más no puedes salir. Guay, dije, yo no oí a mi padre, mira lo que me vino a la cabeza. ¿Cómo va a salir de aquí? La mujer me miró y dijo, no son estas. Ahora dijo el comisario, tú vate, y a las chicas les dijo, ¿y vosotros andavos? A mí con la chica que vinimos a tomar el ejiet, hemos dicho, vosotros vine a la camareta mía. Y yo, con grande palpitación, y adentro de la sudor, me fui a la camareta del comisario. Él había un cajón, miró, y me miró después en la cara, y dijo, parece que me vio muy negra, que hemos dicho, yo ya sabía que las dos no sois culpables, ya sabía que sois inocentes, pero yo quise fixar el culpable, es por modo de esto que vos encaixé dentro de ellas. Yo más no quiero ni oír nada, lo que quiero es solamente salir de este caracol. Miró adentro del cajón, dijo, el cliente vuestro ainda no vino. Andamos y vine 2 días después. Yo, con pasos grandes, me fui para la puerta y cuando salí a la calle me senté arriba de una piedra para descansar un poco. Y cuando vine a casa, mi madre me miró en la cara y dijo, mira cara que está esta, ay, es que ya no pudo tomar el ejliet. Y veramente, tomar el ejliet me duró para mucho tiempo después. Entré de nuevo al examen y tomé el ejliet, porque más no quise entrar a este caracol. Neden mahkeme lokantası? Şimdi bunu insanlara söyleyince ilk başta çok sert buluyorlar. Mahkeme ismi. Bulunduğumuz bölge Ceneviz hükümetinin bölgesi. Karşımızdaki bina Ceneviz hükümetinin mahkeme binası. Sokağın ismi de zaten Galata Mahkemesi sokak. Oradan esinlendik. İnsanlar lezzet aldığı yere gider. Ben yıllardır burada esnafım. Mahkeme lokantası bir esnaf lokantası. Gündüzleri buradaki esnafa hitap eden bir lokanta yapıp akşam yine buradaki esnafın eşiyle, dostuyla rahatlıkla oturabileceği, içkisini içebileceği bir mekan olsun istiyoruz. Qué maravillas las historias de nuestras amigas. Merci mucho. Ahora vaya a ver a nuestro muy querido Jajam Bashi Ravizak Haleva y lo que él preparó para este Día del Ladino. Queridos, antes de todo, felicito y bendigo a las que organizaron el Día Internacional del Judeo Español Latino. Al mismo tiempo,
a mis queridos hermanos de nuestra comunidad que se ocupan sobre el latino. Sean bendichos porque el latino, judeo, español, fue la lengua que hemos protegido, que hemos conservó como judíos. Yo me acuerdo, en mi chiquez, no importa quién, todo el que lo sentía hablar el español, para mí era judío. Un tiempo teníamos un portalino, un capuchino, que hablaba el latino como un judío. Y en veces venía a casa a ascendernos día de Shabbat la soba. Yo como chiquez le mandé, mamá, ¿cómo está ascendiendo este Shabbat? No, querido, no es judío. De aquí entendemos qué cantidad yo, en mi chiquez, el español, el latino, para mí era como un judío. Allora, según mi idea, haremos una campaña. Vatandaş, latino konuş. La jeunesse puede ser que se acordan de sus abuelos y un poco nos acordamos de nuestras vidas viejas que todos vivíamos como una familia. Así, de nuevo vos bendigo, bendito que seas y la ley bendicha que vos bendiga a todos. Muchas gracias, querido Jajam Bashik, que siempre nos bendices y siempre siempre estas bendiciones nos toca el corazón. Ahora, queridos audiencia, asistencia, tenemos dos sorpresas. Tenemos dos musafires que vinieron como sorpresas. El primer es el embajador de España en Turquía, don Javier Ergueta, y la sorpresa es que va a hablar en ladino. Buenos días, Shalom. Para mí es un grande honor poder participar una vez más en esta celebración del Día Internacional del Ladino Judeo-Español de Estambul. Una lengua que, como ellos saben, nosotros los españoles consideramos con una afección especial y como el atadillo principal de nuestro país con la comunidad sefardí en el mundo entero. La Embajada de España en Turquía siente este atadillo con particular intensidad porque la mayoría de nuestros nacionales en este país son miembros de la comunidad sefardí con quien tenemos una colaboración permanente y muy fructuosa y estamos a sus servicios. Aparte de realizar actividades culturales con carácter sefardí, la Embajada este año, en unión de otros países con un importante pasado sefardí como Portugal y el propio gobierno turco, estamos preparando en el programa Horizon de la Unión Europea un proyecto de relevancia especial para la defensa del ladino. Esperamos developarlo en colaboración con la comunidad judía de Turquía y realizar la creación de un grande centro internacional del ladino en Estambul. Esto seguro que entre todos alcanzaremos a que este centro se convierta en una realidad y que el año que viene, en este mismo día, podamos celebrarlo todos juntos. Un grande saludo para toda la comunidad y vos deseo lo mejor a todos en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. De tu boca a los cielos, Pasha. Inshallah, vamos a tener este centro.
El segundo Musafir Surprise es el cónsul general de España en Estambul, don Álvaro de la Riva Guzmán de Frutos. Y él va a hablar en ladino. ¡Qué alegría! El ladino es un tesoro que se conservó durante siglos y hace parte de la riqueza cultural hispano-judía. Es una muestra viva del español que se hablaba en el siglo XV y por esto, cuando lo escuchamos, tenemos la sensación fascinante, ma al mismo tiempo ajaib, de estar viajando en el tiempo. El Imperio Otomano, en primero, y la República Turca después, fueron desde 1492, con su numerosa comunidad sefardí, el guardián del ladino en el mundo. Cabe reconocer y agradecer la labor que se hace cada día para preservar la diversidad en frente de factores que desean una cultura global que no soporta las diferencias ni las idiosincrasias. No queremos un mundo cortado encima del mismo patrón, donde no quede memoria de quién fuimos y de las cosas que nos distinguen los unos de los otros. Por esto, quiero acodrarnos la labor del semanario Sefardí Shalom de Karen Gerson Sharon al frente del suplemento El Amanecer del Centro de Investigaciones sobre la Cultura Sefardí, Otomana, Turca y del Instituto Cervantes. La recuperación de la nacionalidad española por parte de más de 3.000 sefardíes de Turquía en los últimos años y de muchos de otras partes del mundo, principalmente de Iberoamérica, anuncia un acercamiento a sus raíces y al castellano, que no es muy diferente al ladino en su versión actual. Una lengua que es un orgullo de nuestra riqueza y diversidad cultural y de nuestra identidad de pueblo mediterráneo, tributario de las más grandes culturas. Que viva el ladino para siempre más. Maravillas de augurios. Muchas gracias. Ahora vamos a ver el video que nos apareció. Un mancebo muy talentuoso que se empezó el judeo español en muy poco tiempo, en no sabiendo ich, y empezó a empezarse enmeldando el amanecer. Y ahora yo me acuerdo del primer artículo que me había escrito, que estaba lleno de faltas, errores, que había boyadeado en corolado, el papel entero estaba corolado, y ahora cuando me envía artículos largos, ni dos falticas existen. Vos quiero presentar el video de Kenan Cruz Chilli, de madre portuguesa y padre turco, y un genio para mí que conoce muchas lenguas, entre otras el judeo español. Él nos va a hablar del cementerio judío de Ankara. Hola a todos y a todas, me llamo Kenan Cruz Chilli y hoy voy a hablar sobre la herencia judía de Ankara. Va a hablar sobre 3 puntos principales. El primero es el cementerio antiguo, el segundo es el cementerio nuevo y después va a hablar sobre la judería de la ciudad.
Vamos a empezar. Entre estos 3 puntos aquí, el Türk Hava Kurumu, que es la Asociación Aeronáutica de la Turquía, y aquí el TRT Ankara, que antiguamente se llamaba Radio Evi, que es una casa de radio, un edificio de radio en Ankara. Y este parque aquí, que es Cumhuriyet Park, la Parque de la República, se topaba un cementerio, según el libro de Naim Gülerüz. Y este cementerio fue derrocado cuando empezaron a fraguar esta calle principal en la ciudad que se llama Atatürk Boulevard. Mas cuando derrocaron a este cementerio, algunas de las tumbas, las más importantes, fueron transportadas al sitio del antiguo Hammam romano de Ankara, que hoy es un museo. Si no lo conoces al Hammam antiguo de Ankara, es un espacio muy grande de aire libre, un museo, que es un espacio arqueológico donde puedes visitar a este hammam y también ver otras cosas que fueron traídas a este punto desde toda la ciudad, cosas antiguas, cosas históricas y varios artefactos. Malosamente, y en un artículo yo también dije que por mí el hammam romano es un cementerio de cementerios, porque muchas de las tumbas antiguas de cementerios armenos, judíos y griegos, que ahora no se topan más en Ankara, fueron transportados a este punto. Entonces hay muchas piedras así, como ves aquí, y entre estas piedras puedes ver letras encina en griego, letras encina en armenio, aquí también más una tumba en armenio, y claro, también muchos en hebreo. Y estas son algunas de las tumbas que yo topé ahí, que están escritas en hebreo, tumbas de judíos. Las alcuñas que topé son Halevi, Russo, Alatón, Bonomo, Ben Israel y Al-Melech, más seguro que hay más. Y una cosa muy interesante que creo que cuando la gente que truchó estas tumbas a este punto no sabían meldar hebreo porque metieron algunas de las tumbas en posiciones muy raras, como esta aquí, que está de boca abajo, y cuando empecé a meldar, topé que esta tumba se pertenece a un Rav que se llamaba Rav Shlomo Halevi. Malosamente la tumba está exactamente en esta posición, de boca abajo. Más una cosa interesante que puedes topar en este hammam son lo que llamamos spolia. ¿Qué es spolia? Spolia es una palabra, un verbo que viene del griego y quiere decir una cosa, una piedra, un artefacto antiguo que fue reutilizado con otra función. Por ejemplo, en Ankara, en la Turquía, hay muchos ejemplos de esto, en mezquitas, en murallas, siempre hay piedras que no pertenecen ahí y que eran de otras culturas y que después fueron transportados y reutilizados. Es una cosa muy, muy común. Y aquí hay una spolia judía. Lo que ves en la piedra aquí es una escrita en griego antiguo, porque antiguamente era una piedra griega antigua, no sé cuál era su función, pero después algún judío tomó esta piedra y reutilizó como una tumba. Y aquí tenés la escrita en hebreo. Como dije también, en este museo hay piedras que pertenecían a armenos, como ves aquí, o griegos, como ves aquí. Y ahora llegamos al cementerio de Cebeci Asri, que es el nuevo cementerio. Es un cementerio que se topa desde 1935 en Altındağ y tiene partes diferentes por los musulmanes, cristianos y judíos. Aquí es la parte de los judíos, aquí de los cristianos. En este cementerio hay tumbas con inscripciones escritas en hebreo, en ladino y en turco. Y algunas de las alcuñas que vi aquí son Al-Bukrek, Alatón, Azuz, Al-Melech, Al-Taras, Atías, Russo, Karakó, Meshulam y Cohen, que son todas alcuñas muy comunes en el mundo sefaradí. Pero también topé unas tumbas de Akshiote, que a mí parece una alcuña romaniote, pero no sé. Y ahora llegamos a la antigua judería, la Mahalle judía, que hoy en turco llaman a este lugar Yehudi Mahallesi, la Mahalle judía. Aquí en esta foto, yo creo que es una foto muy lúcida, ves el techo de la sinagoga del Kal. En el fondo ves una mezquita nueva que se abrió
algunos años atrás, creo que se llama Melike Hatun Jami. Y aquí entre la sinagoga y la mezquita ves muchos edificios, y estas aquí son muy famosas, son las casas. Esta casa en la Sierra pertenecía a la familia Araf hasta 1942, con el impuesto de Varlik, fue tomado por el Estado. Y en la derecha, la casa de la familia Albuquerque. Y hay muchas casas así, muchas conaques así en esta male. Muy malorosamente, como ves aquí en esta foto, la male judía está en un estado terrible, muy malo realmente. Muchas de las casas están quemando, muchas de las casas están echando abajo, y es una situación muy triste. Y como ves aquí, hay cada año y año más haberes sobre este estado terrible de la male judía, de la judería, sobre los fuegos y sobre también me di que hay mucha gente que va ahí y empieza un fuego solo para después utilizar ese espacio como un lugar para parquear arabas, que es muy triste. Aquí tienes una foto del Cal antiguo, que puede ser una de las únicas cosas, sitios judías que continúan ahí de Inda. Esto es la exterior del Cal. Aquí tienes el interior, que por mí, según yo, es una de las sinagogas más lucias y más hermosas de la Turquía. Mira solamente qué lucio el Aron HaKodesh, con todas estas escritas y con todas estas diseños. Según yo, es muy hermoso. Y ahora quiero hablar sobre un nuevo proyecto que empezó en el mes pasado, que se llama Jewish Quarter Ankara Project, y tenés que visitar este sitio de web muy presto, Pishin, www.jewishquarterankara.com. Es un sitio muy interesante sobre la herencia judía. Es un proyecto nuevo, que ya están laborando en este proyecto a más de un año. Y tiene 3 partes diferentes. El primero aquí, el website malorosamente está solo en turco y en inglés, no en ladino. El primero parte aquí, los judíos de Ankara, tenés información general sobre la comunidad. Aquí en la segunda parte, que es el archivo de silencio, tenés exposiciones virtuales sobre música, sobre escuelas y sobre muchos otros temas. Y en la tercera, es muy interesante, puedes hacer una visita a este male en 3D, una visita virtual en todas las calles, y también puedes clicar en varios puntos para dar informaciones sobre cada edificio o las calles, o el hammam, que también tenía una mikvah adentro. Y ahora quiero hablar sobre esta mujer aquí, Sara. Es una historia que yo me embebí en este sitio, en este proyecto nuevo. Sara fue la única judía que se quedó en esta male después de 1948, cuando los últimos judíos se fueron a Israel o a Estambul, a otras partes de Ankara. Sara, esta mujer en la Sierra, se quedó hasta los años 80 solica en esta male, y esta aquí fue su casa, que malorosamente también me di que en 2017 se quemó. Ahora no existe más. Y este es el fin de mi presentación. Merci mucho. Si quieres contactarme y si tienes demandas, puedes contactarme por email o por Twitter. También puedes visitar mi blog. También tengo una página en Instagram donde partajo informaciones muy interesantes. Se llama Turkey Heritage Watch. Informaciones interesantes sobre todas estas culturas interesantes y estos puntos interesantes sobre culturas diferentes en la Turquía. Al vernos al año que viene. Merci mucho. Merci mucho, Kenan.
por tu hermosa presentación. Estaba una maravilla, como siempre. Y te esperamos el año que viene también. Ahora, vos voy a contar otra cosa. Al cabo año y medio, estuvimos laborando sobre un proyecto que hicimos con la colaboración de Colectivat en Barcelona. Es un proyecto de la Unión Europea y vos voy a contar este proyecto, la responsable de Colectivat, ella misma. Buenas tardes a todos y a todas. Me llamo Özgür Güneş Öztürk. Los saludo en nombre de la cooperativa Colectivat. Estamos muy contentos de participar al Día Internacional del Ladino Judeo-Español de este año. Es un honor y alegría para nosotros estar aquí hoy. Muchas gracias al Centro de Investigación de la Cultura Sefardí de Estambul, SCAT. Muchas gracias a Karen Sharhon, nuestra estimada colega en el proyecto que hemos creado y estamos trabajando juntos. Antes de compartir con vosotros el que consiste nuestro proyecto, me gustaría presentar muy brevemente nuestra cooperativa y también contaros muy brevemente la razón por la cual existimos. Colectivat es una cooperativa sin profito fundada en 2017 en Barcelona por 5 socios de diferentes formaciones. 4 de nosotros somos personas nacidas en diferentes ciudades de Turquía y otra socia fundadora es de origen italiano. Nuestro objetivo es promover el contenido y conocimiento abierto y también el diálogo entre diferentes realidades a medios de la investigación social y la prestación de servicios lingüísticos y tecnológicos. Nuestro trabajo se define a partir de la interacción de 3 áreas: tecnologías, lenguas y también investigación social. De esta articulación, básicamente se emerge un trabajo que está a favor de las lenguas minorizadas, las lenguas que están en peligro de extinción digital, ¿no? Nuestro trabajo conecta estos 3 áreas, lenguas, traducción y tecnologías y también investigación social, básicamente para promover más recursos y también más conocimiento para lenguas minorizadas. En este orden, el proyecto que diseñamos y estamos realizando juntos con el Centro Sefardí de Estambul es una de las muestras de la razón de ser de nuestra cooperativa. Nuestro proyecto, como podéis ver aquí en la pantalla, se titula Judeo-Español, lengua que conecta las 2 orillas del Mediterráneo. Este proyecto se realiza gracias al programa de subvenciones para el patrimonio cultural común, preservación y diálogo entre Turquía y la Unión Europea. Este programa está implementado por el Ministerio de Cultura y Turismo de la República de Turquía con el apoyo financiero de la Unión Europea. En este proyecto estamos trabajando básicamente 5 personas que ahora os voy a presentar, pero antes de presentaros el equipo, me gustaría comentaros los objetivos de nuestro proyecto. Nuestro proyecto, por un lado, pretende contribuir a la supervivencia de la lengua judeo-español de la cultura sefardí en el espacio digital a través de la creación de redes entre organizaciones de la sociedad civil de Turquía y España. También hacer conocer manaderos digitales que puedan hacer que la lengua siga viva. Por otro lado, el proyecto busca generar conciencia sobre la comunidad sefardí de Turquía y el patrimonio cultural que ha preservado durante muchísimos años.
que este patrimonio es compartido por las poblaciones de España y también de Turquía. Este propósito general se concreta en diferentes áreas de acción que son fundamentales por el proyecto, pero antes de entrar a estas acciones me gustaría enseñaros al menos las caras de las personas que trabajan en este proyecto. Los compañeros Baybars Külevi Alp Öktem, la compañera Pelin Doğan y también Karen Şarkon. Bien, ¿cuáles son estas acciones principales que nos hacen asolir estos objetivos principales que os acabo de comentar? Básicamente empezamos con la creación y compilación de contenidos digitales. A través de esta acción esperamos aumentar el interés y la conciencia colectiva sobre el ladino, sobre el judeo español. Hemos creado unos vídeos, aquí como podéis ver en la pantalla, titulados Una frase al día, con imágenes y frases ya preparados por el Centro Sefardí, y lo que hemos hecho nosotros, recogerlos y convertirlos en vídeos y compartirlos regularmente. Básicamente compartimos estos vídeos cada día en las cuentas de Instagram y de Facebook del Centro Sefardí de Estambul, para que las personas puedan escuchar, ver la frase y también leer su traducción. Estamos compartiendo cada día un vídeo titulado Una frase al día. Por otro lado, como una segunda acción, estamos mejorando el portal web del Centro Sefardí de Estambul. Aunque el Centro Sefardí es muy productivo y trabajó muchísimo por la cultura sefardí y también por la lengua judeo-español, en el marco de este proyecto nosotras queremos y estamos de alguna manera mejorando este espacio de web del centro, convirtiendo en un espacio multilingüe que tenga un aspecto profesional. El contenido básico ya está subido en este portal. Iremos añadiendo los resultados también del proyecto a esta página, como podéis ver aquí en mi pantalla. Por otro lado, también recopilamos datos del idioma judeo-español. Usamos todo tipo de recursos lingüísticos, recolectamos todo tipo de recursos lingüísticos de judeo-español, y en este sentido el rol del Centro Sefardí de Estambul es muy, muy relevante, porque son ellos y ellas que nos facilitan el acceso a todos estos datos y todos estos recursos. Como podéis ver aquí, tenemos un espacio digital compartido con el Centro Sefardí. Gracias a Karen Şarkon nos estamos accediendo a todos estos recursos y de esta manera podemos digitalizarlos y preservarlos. Además de reunir todos estos datos que recopilamos y usamos para desarrollar técnicas, también lo que hacemos es reunir todos estos datos en un portal de datos que hemos hecho en formato que puedan entrar, utilizar, acceder las personas, investigadores y desarrolladores de la tecnología. Es decir, este sistema de gestión de datos judeo-español es un data hub, ¿no? Un data hub ladino que a través de esta data hub lo que nosotros hemos conseguido es hacer aún más accesible estos datos para las personas desarrolladoras. También desarrollaremos prototipos de dos técnicas que son la traducción automática por un lado, por otro lado síntesis de voz. Estos sistemas que integraremos en el sitio web del Centro Sefardí de Estambul permitirán la traducción automática del ladino al inglés, al turco y al español y viceversa. Justo como las aplicaciones que conocemos, ¿no? Como Google Translate o el Microsoft. Estas aplicaciones son importantes para asolir el objetivo de transmitir
la lengua a diferentes generaciones y las generaciones futuras. Por otro lado, nuestra aplicación de síntesis de voz puede ayudar a los estudiantes, a las personas que quieren aprender ladino, la correcta pronunciación de las palabras en judeo-español, en ladino. O bien podemos imaginar, ¿no? Que este sistema de síntesis de voz puede servir a escuchar unos artículos, por ejemplo, publicados en El Amanecer, en formato audio. También organizaremos workshops, talleres sobre la preservación digital de las lenguas minorizadas. A través de estas talleres organizadas en España y también en Turquía, lo que vamos a hacer es compartir todo lo que nosotros sabemos y hemos aprendido a lo largo de este proyecto en cuanto a la preservación digital de las lenguas minorizadas con los y las personas, con los investigadores y desarrolladores de tecnología por idiomas, lenguas minorizadas. También publicaremos un documento de best practices, un documento de buenas prácticas, un documento en que compartiremos la metodología, nuestro conocimiento, las técnicas que usamos para preservar digitalmente las lenguas, los recursos de las lenguas minorizadas. Este documento será abierto a todo el mundo y se publicará en formato digital en 3 idiomas, turco, español y también inglés. Es todo lo que queríamos compartir con vosotros, pero también de manera transversal tenemos una campaña de comunicación que aquí solamente puede compartir 2 imágenes. Uno es un programa de radio que nuestro compañero Baybars Klevi, entre otros proyectos y otros temas, también explicó los resultados y también objetivos de nuestro proyecto, y también una otra captura de pantalla del periódico El Amanecer, donde explicamos en ladino nuestro proyecto. Por cualquier duda o pregunta o contribución que podéis hacer al proyecto, sepáis que estaríamos encantadísimas de colaborar con todos y todas vosotras. Podéis encontrar nuestro contacto al final de esta presentación, pero también podéis pedir a nuestros colegas del Centro Sefardí de Estambul. Una vez más, reiteramos nuestro agradecimiento al programa de subvenciones para el patrimonio cultural común, preservación y diálogo entre Turquía y la Unión Europea. Muchas gracias por vuestra atención. Deseamos una vida infinita para el judeo español. Nuestros mejores deseos están con vosotros. Y ahora vinimos a el al cabo programa de nuestro grande programa de Día Internacional del Ladino, el teatro. Este teatro, pieza de teatro, lo tuvimos en la Xena 3 años antes y vos estamos dando esta pieza especialmente porque nuestro querido Henri Chiprut estaba jugando como parte del grupo de teatro Amigos para Siempre en esta pieza que fue escrita por Forti Barocas, dirigida por Ferit Cohen y también jugado por la trupa Amigos para Siempre. Engleneamos con el teatro.
foto de novia aquí. 300 mensajes me echaron. Doğum günün kutlu olsun. Hoy tengo aniversario de 90 años, ya es verdad. Albert, hoy tengo aniversario de 90 años. Allah, ya se va a joder Albert el entero. Ay, cómo pasó 90 años. ¿Cómo filmo? No me estoy creyendo. Si viva yo que no me estoy creyendo. Albert, la nieta vos telefonó, Sandra. Vos va a llevar a comer, tengo aniversario. Albert, ¿cuál estás haciendo? Nada, clavando clavos. Albert, ¿quieres un clavico para allá? Albert. Sara, ¿dónde está Sarika? A la vejez se hizo más niño. No sé bien. Sarika, ¿no vamos a ver un clavico? Tete, tiene aniversario. Me pareció que me olvidé. Yo me olvido. Semana entera caminé para tomarle regalo. Tete, ¿le tomas regalo? Albert, no está muy fracado. Si no le metas, se hará. Tete, ¿le metas una cosa barata? ¿Eso tomate? ¿Tomas una cosa cara? No lo gastaste, Albert. A la vejez está... Ahora, de hacer una chacaica, me hace estar durmiendo, que le parece que malo fue ti. Ahora... Albert. Ya está viendo. Albert, chéri. Ya te hice capico de horas de tarde, Albert. ¿Quieres café? Ay, Dios, se durmió. Ya comió el bocado, ya es dormir. Albert, espérate, después noche entera vas dando tornos. Albert, ya te hice café, no te durmas. ¿Qué está durmiendo, Jano? El vecchino de la maleca, ese va a dormir. ¿Qué está durmiendo? Ay, los cromatismos. Capico, ¿me hiciste? Toma un capico. Capico se bebe con un cigarico afuera. Dame, ya basta cigarros, vas tosiendo noche entera, no dejas dormir. No, Johnny, Ya no tengo nada. Ainda no tengo ni el de irme. Ainda, Ay, que no me manques, Albert. ¿Qué horas está para allá? ¿Qué está haciendo? Ya empezó ya casi es rápido. Ninguno de los dos están casinos. ¿Qué horas está, te estoy diciendo? ¿Vos va a llevar a comer la nieta por modo aniversario? ¿A tío? ¿No quedaremos tarde para vestir? ¿Vestir? ¿Qué aconteció de vestir de mañana, matrana? De mañana ya son 4 de la tarde y tú estás durmiendo. ¿Cuál que te haga? Albert, ya dije que te vas a olvidar. Juro. Tú te vas a olvidar, ya lo sé. Llamar al no quiero hablar contigo. ¿Y qué? Nada. ¿Sara? ¿Qué te estás haciendo, Sara? No quiero llamar, déjame. Sara. Déjame, no quiero. Llama a Sarika. Déjame, no quiero nada. Sarika, mira, te tomé regalo, Sarika. No quiero. Sara. Mira. Albert. Para mí tomaste. Sí. Merci mucho, Pasha. No es nada. Albert, ¿qué te vas a decir? Un poco frapando, ¿está? ¿Cuánto dates a subir al Pasha? Sara, cosa barata barco yo. ¿Para cuándo gastaste, bre, Pasha? La puerta es... Ah, sí, sí. No, del teléfono. Ya son No mirando, abras. ya son mirando. No abras. Kimo dice, Kimo, el planeta. No vayas abriendo. Sara, mira, te enviaron rosas. Mira, rosas, Sara, ay, ya estás buena. Albert, me estás gastando y rosas me mandaste. Mira, ¿de quién te mandó? No es tú que mandaste. No. Mashallah, bravo. Happy birthday, mamita. Y así es que no me manchen los niños. ¿Viste si se olvidan de mí? Y yo no me olvidé. ¿Viste si se olvidan? No me olvidé, ni yo. Mira, hermosa rosa que me pescaron. Sara, ¿te estás acordando de estas rosas? Entre las huertas
hermosa y muy graciosa que me hizo salir. Ella es hermosa y muy graciosa que me hizo salir. Sarika, el día que te conocí, aquel día nací. Tú sos mi amor. Mi corazón con dolor está lleno de amor. Como el pájaro que vola y vola de flor en flor. Si tú me dejabas sola, no conocía yo el amor. Te amo, te adoro y por ti siempre yo lloro. Mi amor es sin mesura, la noche le sopla hermosura. Tu amor me inflamó, lloro la tuya despartición. Como el pájaro que vola. Albert, ya es verdad que mi de vieja, ama. Es posible que me pueda olvidar el empecillo de nuestra vida. Tu vieja, dur bakalım, sende çok iş var, çok. Maşallah, maşallah. Así puedo caminar. Y tú en mis ojos siempre sos el mismo, Albert. No, Ya. Sarika, tú, cuando te conocí, aquel día nací. De mentirosa, ¿vale? Ay, 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 ay. Albert, ¿te estás acordando la noche que viniste a demandarme? No, antes de aquella noche, vine una noche, yo... Con la guitarra en Sí, la mano. sí, sí. Ya, tío, ¿cómo te cabaleteó mi gran mamá, no? Sí, sí. Ah, tío, Albert, ya es nochada. Aquella noche no dormí de qué, ¿sabes? ¿De qué? Me escalabría aquella noche de las dolores, no dormí de noche Yo entera. del Heyecan no dormí noche entera. Del Heyecan. Tus ojicos, joya mía, por dos reinados los merquí, que todo es imposible, que a la fin yo los pagué. La 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 la. Si no me quieres, joya mía, ya me lo puedes decir, que con irme engañando, súbito me voy a morir. La 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 la. El amor es alfinete que a mí me va a punchar, y ahora estoy mirando que no va a poder salvar. La 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 Nadie te acuerdas de estas cosas que pasó años, años. Ama, del Heyecan me espanté, no vamos a hacer mi padre, así viva yo. Y yo del Heyecan me había escalabrado. ¿Tú sabes cuándo te escalabraste, Albert?
La noche que viniste a demandarme, aquella noche te estás acordando. Atio y tu madre. Ya están Ya gané están gané de donde pisaba buracaba. Cuando echaba un grito, León, yo me chapeaba, si viva yo que me chapeaba. Ya te acuerdas, ¿no? De Ya aquella me noche. estoy acordando, sí, Janine. Sara, Sarika, no estás pronta. David, deja esta gazeta, van a venir, vamos a quedar tarde, así viva yo. Şahende, ¿dónde estás Şahende? Buradayım adam. Ben şimdilik ne yapıyorum? Zil takıp oyna. Ta 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 ta. Mamá, el Malebi está pronto. Malebi? ¿Quién hizo Malebi? Mamá, ella no iba a hacer Malebi con almendra. ¿Almendra? Yo comí almendra. Aftira está echando. Mamá, ya no le dije que van a venir a demandarla, Sarika. Yo no demando. Es tú que demandas. Va a salir loca. Vamos. Sí. Bilomalar yandı. Que me murieran y las bulevas se quemaron. ¿Cuándo les va a dar a los musafires? ¿Haceré una sopa de pulí? Mamá, ¿qué estás dando? ¿Qué sopa? ¿Qué sopa? No vayas gritando, hombre. Adam! Oğlan düştü. Dizi kanalı. El dulce patladı ya. ¿Cuál es este can? ¿Cuál es este? Bate, trócate, piché, bate, trócate, bate. Va a salir loca, así viva yo, así viva yo. No vayas gritando, hombre. No, ven pues, Shaiku. No, toma una chocolatica. Ay, Yo no quiero chocolate, yo quiero limonata. no hay limonata, coma chocolate. Haydi, come. Mamá, ¿cuál lo hizo? Las chocolatas son para los musafires. Sular kesildi. Así viva yo hoy si no me morimos no me muero. Así viva yo. Así viva yo. ¿Cuál es este telar? No dejaste me dar una gazeta. Hora de gazeta es, hora de gazeta es. Así viva yo, como de anchor de verano. Sabana de 2:40, así viva yo. Ancho. David, ¿qué dices? ¿Nos demandan mucho dota? No sé, Jalón. En dando la dota, no me caiga gota. Dame una copa de agua. No. Hoy no se bebe agua. Agua quiere. David, hoy van a venir a demandar a Sarika. Ya lo sé. ¿Ya lo sabes? ¡Bravo! Y esto sábelo. Hoy no se bebe agua. ¿No se bebe agua? No. ¿De qué, mamá? El hecho se hace agua. ¡Banana, yo quiero agua! Ya está bueno, nos secaremos. Sécate, mamita. ¿Cómo estoy? Lucia de casa, estás muy Lucia. Ay. Adam, elektrikler kesildi. Albertico Pasha. Sí, mamá. ¿Ya vinimos? Sí, ya vinimos, mamá. León, ne casi mira que me vas a vayar. Tienes razón, Carmen. Leo, tienes razón, Carmen. Papá, te rogaré. No te mates mucha nota. No te espantes, hijo de la madre. No te espantes tú. Yo les voy a demandar. Una casita en Nishantash, una casita en Principo, una camioneta de echar blanco, 5,000 de dota, es seguro, Yashua. Está mucho, Carmen. León, Tienes razón, Carmen. León, tienes razón, Carmen. te arrojaré. No vas a hablar tú. Y papá y él, Pi no va a quitar de la boca. ¿De qué? Yo soy grande de la familia. Y yo soy la madre del novio. Yo no lo demandé de tu padre, Dota. Te mandó desgradada. León, a tu padre dice que se esté callado. Tienes razón. Tama. ¿Quién no va a quitar? León, ¿tú puedo quitar? Tienes razón, papá. Hayde, ya vinimos, entraremos. Te veré, León. Pasa. Te veré, León. No te hablan despacha.
Hadi Temere, hadi entraremos. Hadi baba. Ya lo he visto pasito, pasito. Buyurun, hoş geldiniz. Madam, misafirler Hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. ¡Ay, qué calor que está! ¡Qué calor que está! No hay lluvia. ¡No hay lluvia! Sí, hizo lluvia. Sí, hizo lluvia. No yağçılıyor. No, ya Haydi baba. Efendim, biz bugün buraya... Leon! Madame Kader. Tienes razón, hanım. ¿Cómo la baba? La mamá quiere mualeví. Oh, Mualeví, me enamoro. Mamá, ella que se esté callada. Haydi baba. Pi. Haydi baba. Efendim, biz bugün buraya... Leon! Que no hable. Habla. ¿Hablaré o no hablaré? Habla Leon. Habla. Efendim, biz bugün buraya... Hayırlı bir iş için geldik. Hoş geldiniz, hoş hoş geldiniz. Efendim, biz bugün buraya... Hayırlı bir iş için geldik. Hoş geldiniz. Nosotros no queremos ni a Shuar ni Dota, solo la queremos a Sarika. Leon! Verdim gitti. Ay, Ay, suegra sana que la veiga, en mi cabeza tiene lugar. De mi ella solo que te mande, mi alma le puedo dar. Cuando oigo que estás viniendo a vernos y a visitar, del guste puedo salir yo loca, que no lo puedo contar. Pero yo tengo la ventana y la sella en el portal. Cuando os veo viniendo, parezco loca de atar. Ay, suegra sana que la veiga, en mi cabeza tiene lugar. De mi ella solo que te mande, mi alma le puedo dar. Ay, suegra sana que la veiga, en mi cabeza tiene lugar. De mi ella solo que te mande, mi alma le puedo dar. Buena vinida es suegra, cuando vos pensás ya ir, que no le parezca una cosa que da vos quiero decir. Con ella el día se alegra y la noche sale lunar. No se abre todo lo de adentro y lo de afuera no demandar. Ay, suegra sana que la veiga, en mi cabeza tiene lugar. De mi ella solo que te mande, mi alma le puedo dar. Ay, suegra sana que la veiga, en mi cabeza tiene lugar. De mi ella solo que te mande, mi alma le puedo dar. Le bleibicos y fustuquitos y fruta le va a mercar. Mucho no vaya comiendo, la tensión me va a pujar. Hoy que está ella derranjada, del pescado ya me esbachí. La carne va a ser pescada, su picaya le merquí. Ay, suegra sana que la veiga, en mi cabeza tiene lugar. De mi ella solo que te mande, mi alma le puedo dar. Ay, suegra sana que la veiga, en mi cabeza tiene lugar. De mi ella solo que te mande, mi alma le puedo dar. Quería que vos
de la noche del esposorio. Sí, era en Tocatlián. Ya basta que Tocatlián, el Ella iba en esposorio que era Tocatlián. no me estás sin nada, no me estás sin nada. Ya te olvidaste que bailaste noche entera, fin de mañana. Ya bailimos, sí. ¿Qué crees que bailimos? Fíjate, mañana, aquel día me pateó el calzado y semana entera caminé con charucas. Albert, vamos a ver que ya bailabas muy hermoso. Sí, ya bailaba. Con tu amor siempre sufrí, quemando el corazón me quedé. Entendí que el precio del amor fue mi manse vez que se alejó. Días enteros pensando en ti, no vi una mirada por mí. La vida pasó esperando, tu amor me dejó nadando. Si no te dije nada, me se cortó la habla, el corazón llorando, te vi andar con otro, amando otro mancebo, feliz se hizo el otro, y yo estuve mirando con tristeza y pena. Tu memoria es una lágrima en mi espíritu ferido. No a mí más que ti, con recuerdos solo viví. Ni un beso ni un abrazo, mis brazos siempre esperando. Pasaron largos años sin ti, y yo solo muero sin tu amor. Si no te dije nada, me se cortó la habla, el corazón llorando, debí andar con otro, amando otro mancebo, feliz se hizo el otro, y yo estuve mirando con tristeza y pena. La mancebeda, si viva yo solo de pensar, ya me vino Charpentier. ¿Charpentier? ¿Te hacen un flamurico? Bueno, beberemos un flamurico. Albert, no. Albert, mira. Tío, qué hermoso que bebíamos café en Le Bon, en Marquise comíamos niçoise, éclair. Aquí no es Jardin Taxi. Sí, ya es parece. Ya es. ¿Quién es este estirado que está en pies? No te conociste, Albert. Sos tú. Ya eras estirado. ¿Y esa quién es? ¿Mi hermana es? ¿Mi hermana? ¿Tu hermana? ¿Dónde le vino tu hermana? ¿Qué buscas? No, sos tú, con aquel chapeo como chucal, te vestías como chucal. Albert, qué trupas extranjeras que vinieron. Qué groseras,
que nos daba Carmelita. Carmelita me abría el corazón, el corazón. Carmelita, ella pasó años y años. Ya No, buena Carmelita, no te olvides de Carmelita. Carmelita. Después nos íbamos a comer Sí. a las brasseries, a los mejores lugares y a los teatros. Sí, ¿no? sí. ¿Cuál? Darül Bedai. Basmeri Zazobu. Ella quién era. Bediamo, Mohabit. Ulan fısı, deminden beri seninle matrak geçiyorum, bir türlü çakozlamadın ha. Aşk olsun be abi. Yavrum fısı, evladım fısı. Sana çok samimi bir şey terennüm edeyim mi? Evet be abi. Bana burada bir şeyler oldu lan. Ben oldum. Hakikaten be abi. Sana burada bir şeyler oldu ha. Öyle değil evladım. Ben burada alafranga oldum. Bundan sonra burada lüküs hayat yaşayacağım. Abi ben seni bilirim be. Sen lüküs de olsan fitilin yanar, fırt diye patlarsın. O senin bildiğin havalı pompalı lüküs değil, lüfere mi çıkıyoruz? Hangi lüküs? Bak anlatayım da dinle. Şişli'de bir apartman, yoksa yer halim yaman. Nikel kübik mobilyalar, duvarda yağlı boyalar. 2 tane otomobil, biri açık biri değil. Ahçı uşak hizmetçiler, dolu mutfak dolu kiler. Hanım gidersen gidersin, gündüzleri çaydan çaya. Gece olur davetlisin, ya dineye ya baloya. Hey lüküs hayat, lüküs hayat. Bak keyfine yan gel de yan. Ne ömür şey, oh ne rahat. Yoktur eşin lüküs hayat. Yaz gelince adadasın, mayo giymiş kumlardasın. Etrafında güzel kızlar, canın çeker burnunsuzlar. Hanım motorla dolaşır, hanım serbest kim karışır? Bakarsın şeyleri bazı, dünya böyle sen ol razı. Sen de kendi hesabına, topla kendi etrafına. Sarıları esmerleri, kır şampanya kadehleri. Hey lüküs hayat, lüküs hayat. Bak keyfine yan gel de yan. Ne ömür şey, oh ne rahat. Yoktur eşin lüküs hayat. Lüküs hayat, lüküs hayat. Bak keyfine yan gel de yan. Ne ömür şey, oh ne rahat. Yoktur eşin lüküs hayat. No había televisiones, no había estos discursos, no había estos reclames 20 puntos, que están trayendo en hierbos. Ya basta, tú es que te vas Ya inyectando. basta. De que muy hermoso estamos enleneando, hay muy hermosos disease. Bir zamanlar Çukurova, yasak elma, hay muy hermosos tualetas, y casas hermosas. Kadın, çocuk, erkek, Babil, Abdülhamid, no se me olvidé. En son miri un elimi bırakma. Ben senin elini bırakmam hanım, ben senin elini bırakmam. Albert, ya me dates a gozar mucho, ya me caminates, me llevates viajes, París, Londres, Milano. Madrid, Carmelita, qué hermoso que cantaba. Ya basta, pero hoy te dio con Carmelita, ¿es cuál es? Tú me bates a los operas, a los ballets. Muy hermoso. Hermoso, Carmelita, chileada de corazón. Qué hermosa ópera que Ópera. vimos en Viana. ¿No te estás acordando? Ya me- ¿Qué ópera era, Ancianos con las
je t'aime si je t'aime. Prends garde à toi. Solo que la foto ya te dormiste, Albert. Y aquella noche, cuando nos fuimos a la ópera, te dormiste, así viva yo tanto roncates que me dice, Ay, 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 ay. Ah, mira, mira, Sarika, mira esta foto. Mi madre con mi padre. Y yo soy al lado, mira, mira. Sí, esta foto das Kierlik, tú sos, Albert. No, no, Sara. Es mi padre con mi tío Menachem. Y yo era mancebo. Y yo, mira, mira, estoy delante de ellos. Sí. Ah, nos sobaron aquel tiempo. Nos llevaron a Ashkale. Ashkale. Aquel barlik vergisi. De días negros que pasaron. ya me vino frisones al ver. No había pan, todo con vesica, no había azúcar, frío, provedad. Çok kötü günlerdi be hanım onlar. Los cuyruques, no tapábamos nada. El frío de aquel año. Hadi boş ver. Deşalım. Mira. Deşa güzel kötü günler geçti. Miraremos fotos. Mira boda. Abashando de las caras de Zulpares. Que lo bueno de novia. Albert, y tú con el cilindro, mira que pareces un prince, así viva yo. Qué boda que nos hizo tu padre, ¿eh? En Perapalas. Tu madre dijo, a esta boda Estambul entero cale que venga. Lo que dijo hizo. Así viva yo como de Gentoria. Ama, qué entrada que entramos contigo, Albert.
gioia il son di mi guitarra. Oye, doncella, mis males cantar. Es tu esclavo que tanto desea verte en sueño con grande amor. Es tu esclavo que tanto desea verte en sueño con grande amor. Angelica, sos tú mi querida, mis ojos no quedan de llorar, que el amor mío está tan triste, que trae días y noches de morir. El amor mío está tan triste, que trae días y noches de morir. Oye, gioia, il son de mi guitarra. Oye, doncella, mis males cantar. Es tu esclavo que tanto desea verte en sueño con grande amor. Es tu esclavo que tanto desea verte en sueño con grande amor. Angelica, sos tú mi querida, mis ojos no quedan de llorar, que el amor mío está tan triste, que trae días y noches de morir, que el amor mío está tan triste, que trae días y noches de morir. Ay, cómo bailábamos al ver así viva, no nos tomaba mareos, ahora ya me tomo mareos solo de oír así viva. Tú es vieja, Ya nos hicimos viejos al ver. Yo no me hice viejo. Yo no me hice viejo, Charín. No, viejo estás, 95. No, Charín, ¿qué 95? 94. Tío, me erré, perdón, de 94. Vendeda, çok iş var, çok. Seguro con 20 japes al día, Chokishmar se y Pitor, ya basta solo. Ay, ya basta. Albert, mira foto que topi. Sí. La foto de la bar mitzvah de Ligio. Sí, sí. ¿Cómo lo llamamos a Dario Moreno, no? Sí, a Dario Moreno. Deniz ve mektap. Sordular seni, neredesin? Mazot Kantika lo sabía. Muy hermoso, hicimos un suceso en que hermoso. Sí, yo la iba a llamar a Carmelita. No me dejaste. ¿A qué? Lo que le dio hoy con Carmelita. Ya sabes, ¿te meteré una placa de Carmelita? No. Tú, ande, el pick-up está riendo, ese bosdeo. ¿Qué pick-up? Tú no sabes que estás atrasada. Mira, Elisho me dijo, aquí hay un programa, Spotty. De ese Spotty te van a mercar la... Ya basta, Albert, a ti cuando no entendiste nada. Del teléfono va a salir Carmelita, ya basta. Sara, no me hierves. Tú ya buscas para hierbarte. Sara, mira, Sara, creo que edad es muy atrasada. Este teléfono no puedes tú caristrear. Yo cada día caristreo. Ahora mira. Cipoti, mira, ahora Cipoti. Ahora mira, Carmelita. Ahora mira, lo estoy metiendo aquí, mira, aquí va a venir la voz. Como aves precursora de primavera, en Madrid aparecen las violeteras
que pregonando parecen golondrinas que van piando. Llévelo usted, señorito, que no vale más que un real. Cómpreme usted este ramito, pa' lucirlo en el ojal. Albert, más cuándo va a salir, no sé. A Carmelita en el teléfono, ¿se te qué vida? Tú, ainda ya, YouTube. ¿Eh? YouTube, ¿no sabes? ¿Y esto lo sabes tú? Atrasate, está. Yo como a ti no caristreo, yo miro los diseases, me abre el corazón. El disease, Óyeme. Mira, YouTube si abrites, cuando abrites YouTube, la ves ya Carmen, aquí es la voz. Si metes en YouTube, la ves y a Carmen. Yo en cada día. No, te dos veces con Carmelita. 2 veces la vengo a Carmelita. Bueno, ya vas a Carmelita, óyeme. Y que ya van a venir a tomarnos los nietos. Vamos a aparecer. Antes no quedaremos tarde. Hadi venimos a aparecer. Hadi. Sin aksili. Así viva el paşa sin aksili. Ay, de hermanos, tenemos un canal. Antes los vamos a llevar a comer. Sí. ¿Qué regalo vamos a tomar a la mamá? Ya no quedó tiempo. Sí. Ande. Los mandaremos a la América, a los y Pepo. Buena idea. Tomaremos 2 billetos. A esta edad. 20 horas da bulan. Olmaz ama Paris'e gönderelim. İvan Alatan Simbol. Hablando a esas varillas viajes. Yatak odalarını değiştirelim. Evet, tamam. Çok güzel olurdu ama ellos ya hay años que se echan aparte. El papá ronca, la mamá se levanta 5 veces a pisar. Bir tablet alalım o zaman, yeni bir tablet. iPhone alalım. Ama o da Lesmer. kendi telefonunu doğru düzgün kullanamıyor. Doğru. Les marcaremos una televisión. Gençler, la mamá y el papá tienen 90. El papá que diga canal D. Y la mamá Fox que se mate. Ancak se usaron al que tienen. Ya. No es nada, después nos telefonan a las 5:30. Sí, que nos están topando el haberler. Buldum. Bu akşam Duman'ın konseri var. Onları oraya götürelim. Beni yak, kendini yak, her şeyi yak. Carlos estás hablando. Beni yak, kendini yak. Chicos, mira que ilan que topé. Bueno. Mira aquí. Haydi, ahora los nietos que se vayan a tomarlos y nosotros apartaremos Duman. Mira, no digas nada. Es sürpriz.
Bienvenidos. ¿Cómo estás? Bien. Esta noche es el aniversario de 90 años de la señora Sara. Y yo voy a cantar mis 2 canciones para la señora Sara, feliz cumpleaños, y para su querido marido que me ama tanto a mí. Estas 2 canciones son para ustedes. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma hoy solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba del amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien y todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma hoy solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Ahora todos juntos, sí. Siempre que te pregunto que cuándo y cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás pasando el tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás. ¡Ay, ay, ay! ¡Carmelita! Muchas gracias, señor Albert. Muchas gracias. Feliz cumpleaños, señora Sara.
Y con esto escapimos nuestro programa Día del Ladino, Día Internacional del Ladino Judeo Español de Estambul y del mundo también 2022 aquí. Espero que pasaste un buen momento en viendo todos nuestros programas y que vos vamos a ver el año que viene. Esperamos en la Shena, a Mayené, sino en el Zoom.